Saludos, señoritas y señores estudiantes. El tema a presentar ahora es el tema de reproducción bacteriana. Mi nombre es Ricardo León Vázquez, docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín. Vamos a tratar el tema del crecimiento bacteriano, que está muy relacionado con el resto de la exposición. El crecimiento bacteriano tiene múltiples acepciones, pero las más utilizadas definen al incremento en el número total de partículas bacterianas. Eso quiere decir el aumento en el número total de bacterias en un medio definido. También es factible considerarlo como el aumento de células viables, considerando que algunas bacterias sufren mutaciones y ya no son viables para generar siguientes individuos ni progenie, por lo cual se descuentan del conteo total y se asume solamente las células que están completamente sanas. Y también es definido como el incremento de la biomasa total en peso de la cantidad de organismos que existen en un medio definido. Nosotros estamos observando en la imagen una placa de cultivo, una placa Petri, donde existen múltiples manchas blanquecinas de diferentes tamaños. Cada una de estas manchas blanquecinas representa a una colonia. Cada colonia está llena de clonas de la misma especie de bacteria que se ha inoculado inicialmente ahí. Por tal motivo, esto también se denomina unidad formadora de colonias, porque se asume que existe una cantidad de microorganismos en la muestra inicial igual a la cantidad de unidades formadoras de colonias posteriormente presentadas en la placa. El ciclo celular bacteriano es un concepto que también es bastante importante y está muy relacionado con este aspecto. El ciclo celular bacteriano inicia en la etapa de prerreplicación, cuando la bacteria está realizando sus funciones metabólicas y está acumulando biomasa. Llegado un punto, empieza la replicación de su ADN, partiendo del origen ORIC y dividiendo su ADN en dos copias que posteriormente corresponderán a cada una de las células hijas que van a seguir en el proceso de división celular. El tiempo de generación está completamente relacionado al concepto anterior. Un tiempo de generación se define como el intervalo en tiempo que transcurre desde la formación de dos células a partir de una célula madre. Esto se denomina generación y el tiempo completo para que ocurra todo este proceso se denomina tiempo de generación o tiempo de duplicación. Vale indicar que también sería sinónimo de que el tiempo de generación correspondería a un ciclo celular. En la tabla que se está observando, tenemos, por ejemplo, a una bacteria que tiene un tiempo de generación de 30 minutos o de media hora. Partimos en el tiempo cero con un solo individuo. A los 30 minutos va a completar su ciclo celular y va a generar dos bacterias nuevas. Cada una de estas dos bacterias a los 30 minutos se va a dividir en dos, obteniendo a su vez cuatro bacterias. Y de esta manera sucesivamente se va a hacer una progresión geométrica. Esta tabla solo llega hasta las 10 horas, considerando que a las 10 horas van a existir 1.048.576 individuos, correspondiente al exponencial de 2 a la 19. Si observan, cada una de las divisiones celulares que ha ocurrido cada media hora tiene un exponente de base 2 indicando su número. La base 2 se utiliza debido a que las fisiones binarias generan dos individuos cada vez. Este tiempo de generación o tiempo de duplicación es distinto, es variante según la especie y según el medio de cultivo.
Para este caso, la especie tipo Escherichia coli tiene un tiempo de duplicación de 17 minutos, pero solamente en un medio con glucosa y sales. Si el medio de cultivo cambia, el tiempo de duplicación puede reducirse o aumentar. Quizás si lo colocamos en un medio de agar maconjei o caldo S, el tiempo de duplicación ya no va a ser de 17 minutos como el indicado en esta tabla. Así se muestra también el tiempo de duplicación de diferentes organismos y ven que el tiempo va variando. Se asume que uno de los organismos más rápidos es Escherichia coli, con sus 17 minutos para el tiempo de generación. Se observa que especies como Rhizobium japonicum puede demorar hasta 461 minutos en producir un nuevo individuo. Mycobacterium tuberculosis, por su lado, va a demorar hasta 932 minutos. Treponema pallidum en un medio de cultivo que en realidad sería los testículos de conejo, demora 1980 minutos, siendo una de las bacterias que tiene un tiempo de generación más largo, lo cual no es en realidad un inconveniente. Posteriormente se puede ver que este tiempo de generación alargado vendría a ser un factor de virulencia. Este gráfico que se muestra en la imagen es denominado la curva de crecimiento bacteriano. Está indicada en un plano cartesiano que tiene dos ejes. El eje de X está con la dimensión del tiempo y el eje Y con la dimensión del logaritmo del número de bacterias. ¿Por qué se utiliza el logaritmo y no el número de bacterias total? Porque el logaritmo permite reducir números muy elevados a una escala mucho más manejable. Como ven, la curva de crecimiento tiene cuatro etapas. La etapa lag o fase lag, fase de adaptación o fase de latencia, es en la etapa en la cual las bacterias recién han llegado al medio de cultivo y se están adaptando a los diferentes sustratos y están generando las diferentes enzimas que necesitan para su desarrollo posterior. Razón por la cual la reproducción de estas bacterias es nula o mínima. Una vez que ya llegaron a un tiempo de adaptación adecuado, ya tienen todos sus maquinarias biológicas totalmente adaptadas, comienza la etapa exponencial. Como ven, es ascendente y rápidamente se genera un crecimiento. Este crecimiento corresponde con una rápida reproducción. Existe también muerte de microorganismos, muerte de bacterias, pero al ser tan pequeña la cantidad de muerte de microorganismos no se considera y no altera la curva, que sigue creciendo, hasta llegar a esta meseta. Esta meseta es denominada la fase estacionaria, que se caracteriza porque ya no hay un crecimiento cuantificable debido a que hay un equilibrio con la cantidad de muertes de microorganismos. Entonces aparecen, o mejor dicho, se reproducen tantas bacterias generando nuevas células hijas, así como existe tantas bacterias que van muriendo. ¿Por qué? Por acumulación de toxinas, de metabolitos secundarios que pueden acumularse en su medio de cultivo. A continuación tenemos una etapa de muerte, donde los nutrientes ya se han agotado. Al no haber nutrientes, existe una reproducción en escala mínima, pero la mayor parte de las células, producto de tantas toxinas acumuladas, empiezan a morir y el número de microorganismos viables decrece rápidamente. Todo esto se puede considerar en un medio cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que no tiene carga nueva de nutrientes. En este gráfico que he incorporado en la parte delantera de la curva anterior, se puede mostrar experimentalmente estas etapas. La etapa lag o la etapa de adaptación se muestra porque el medio de cultivo no tiene turbidez.
Eso quiere decir que no hay prácticamente reproducción. El medio de cultivo aparentemente está limpio. La etapa exponencial se muestra porque el medio de cultivo ha empezado a presentar una turbidez ya bastante definida. En la etapa estacionaria aparece tantas muertes como reproducciones. Las muertes se consideran como el sedimento. Este sustrato, aparentemente sedimentario, está constituido por los cuerpos de microorganismos que han muerto debido a la cantidad de toxinas que se ha acumulado en este medio cerrado. Y la etapa de muerte tiene una acumulación mucho mayor de células que han sido eliminadas debido a la cantidad de toxinas. Como ven, el texto que está escrito en esta parte dice que algunas células permanecen viables, lo cual es correcto, pero no por mucho tiempo. Como ven, la etapa de muerte tiende a cero. Las etapas de la curva de crecimiento también pueden dividirse en más divisiones. Existe acá una etapa B y una etapa D, que ustedes me parece que lo van a tratar en la investigación formativa. Hablemos un poco de la reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana se da por un proceso denominado fisión binaria, que implica dos procesos principales. Uno, la replicación del ADN bacteriano para las dos células hijas. Como antecedimos en otra diapositiva, se forma una burbuja de replicación con horquillas de replicación que van a duplicar el material genético del ADN circular que se muestra en este esquema. Para esto, el ADN se divide en sus dos cadenas, permitiendo cada una la síntesis de una nueva cadena hija. La cadena que va en dirección 3'-5' permite la unión complementaria de una cadena 5'-3', que va avanzando junto con la apertura de la horquilla de replicación de manera colineal. En cambio, la otra hebra que va en dirección 5'-3', va a tener fracciones más pequeñas debido a que la dirección de replicación solo va a ser definida de 5'-3'. Entonces se generan estos fragmentos denominados fragmentos de Okazaki que después se van a unir con ayuda de una enzima denominada ADN ligasa, conformando con eso la segunda cadena de ADN. La segunda etapa de la reproducción bacteriana es la citocinesis. La citocinesis, como se observa en el esquema, es la división real de las células de la fisión bacteriana. El proceso de replicación y en general la reproducción celular de las bacterias es un proceso muy similar tanto en procariontes como en eucariontes, llamándose en los eucariontes mitosis, pero presenta algunas diferencias que podemos definir. Por ejemplo, en los procariontes el origen de replicación es único, es el denominado ORIC. En los eucariontes más bien tiene múltiples orígenes de replicación, de 10.000 a 100.000 orígenes de replicación, debido a que la cantidad de ADN que presentan estos organismos es mucho mayor que el ADN bacteriano en la mayor parte de los casos. En los eucariontes se sintetizan histonas y se van incorporando a las células retardadas. En los procariontes no se presentan histonas. En los eucariontes, los fragmentos de Okazaki son más pequeños que en los procariontes. También es un motivo por el cual la replicación bacteriana es mucho más rápida que la replicación ocurrida en eucariontes. Y en el caso de los procariontes existen 3 ADN polimerasas solamente, mientras en los eucariontes se presentan hasta 5 ADN polimerasas. Entre los otros métodos que también se puede encontrar para reproducción en las bacterias, además de la fisión binaria,
Tenemos también a lo que es la producción de fisión binaria interna. Eso quiere decir que existe fisión binaria y se mantiene dentro de la célula esperando a poder separarse de la misma célula como una especie de célula incorporada a una célula madre, aparentemente una parásita, pero posteriormente puede formar a otra célula u otra colonia. Tenemos la gemación. La gemación ha sido bastante observada en organismos tales como los hongos, especialmente en el grupo de levaduras. Las levaduras producen esta técnica donde son denominadas blastosporas, en la cual un organismo más pequeño se va liberando con una porción pequeña de citoplasma. Es una división no isogámica, dado que el organismo hijo es más pequeño que el organismo madre. No se había observado antes en bacterias, pero sí existe, especialmente en un género denominado Planctomices. También existen las múltiples fisiones. Ocurren múltiples fisiones binarias, produciendo células pequeñas en el interior para que luego se rompa la membrana general y se liberen todas estas. Es lo que se denomina una producción de baeocitos. Este es el término que se utiliza para estas fisiones múltiples, baeocitos. Y también existe otro tipo de fisión múltiple por formación de artrospora, en la cual se tiene una célula alargada que va a segmentarse sucesivamente y en cada uno de estos se va a formar una célula hija que después se van a desprender una por una. Aparentemente parece la formación de un filamento como un estafilococo, pero no se da en estos géneros. Hay algunos otros géneros en los cuales se puede observar este tipo de formación. Vamos a observarlos en una micrografía por fluorescencia, donde se ve la formación de múltiples células en una célula madre. En este caso el género Metabacterium está produciendo esporas que posteriormente se van a liberar de la célula madre. Si creen que esto va a dañar la célula madre, en realidad una de estas células va a ser el reemplazo de la célula madre, producto de múltiples fisiones binarias internas. Y acá vemos diferentes ejemplos donde se puede observar la formación de baeocitos. Baeos significa célula pequeña. Tenemos una célula, un baeocito que va a crecer, va a empezar a hacer divisiones múltiples en su interior, dividiendo también su citoplasma y generando membranas. Luego se apertura y se liberan estos baeocitos para volver a realizar el mismo ciclo. Esto se ha visto en el género Estaniera. El género Pleurocapsa es un género de bacterias filamentosas donde también se produce este tipo de división en algunas células específicas. Ya se podría decir una especialización. Dermocarpela tiene un tipo de formación de baeocitos donde hay dos etapas, la etapa de baeocito y una etapa adulta. Delovibrio es un género de bacterias predadoras que tienen dos etapas, una etapa predadora y una etapa de baeocito que durmiente hasta que se libera de su célula presa. Acá está Plantomices con sus diferentes gemas y acá en lo Microbium donde también se ve gemaciones de células hijas. Pero es una gemación especial porque la célula hija se mantiene unida a la célula madre hasta llegar a su tamaño real donde recién se liberaría. ¿Listo?
Ahora, también existen métodos de intercambio genético entre los microorganismos. El traspaso genético que existe en eucariontes solamente se puede dar de manera vertical, quiere decir de padres a hijos, pasando genes en generaciones y individuos relacionados genéticamente, de antecesores a progenie. De la misma manera puede ocurrir en las bacterias, pero en las bacterias ocurre también lo que se llama un proceso de traspaso genético de manera horizontal, que es el intercambio genético, que permite que bacterias ya desarrolladas, en cierta forma maduras, puedan recibir nuevos genes de sus congéneres con diferentes mecanismos que les permiten ese traspaso. Vamos a detallar los tres mecanismos principales que permiten. En primer lugar, la transformación. En la transformación, nosotros podemos observar este experimento previamente desarrollado donde se considera dos cepas bacterianas. Una cepa de bacterias no virulentas, que quiere decir inofensivas. ¿Cómo se demuestra esto? Que al inyectar un medio de cultivo con estas bacterias inofensivas en un animal de experimentación, el animal va a mantenerse indemne, no va a enfermar ni mucho menos va a fenecer. En cambio, las bacterias que son virulentas, patógenas, si son inyectadas en un animal de experimentación o de prueba, van a provocar que este animal se enferme o incluso muera. Si estas bacterias virulentas son calentadas y destruidas por efecto del mismo calor, al probar su capacidad virulenta en un animal de experimentación, al inyectar este caldo frío en el animal de experimentación, este animal no va a sufrir ningún daño. ¿Por qué? Porque ya las bacterias no son capaces de generar o efectuar sus factores de virulencia. Entonces el animal no va a sufrir de esta patogénesis. En cambio, si es que colocamos a las bacterias inofensivas, que eran las azules, en el caldo donde están los restos de las bacterias patógenas muertas, estas van a recibir material genético de las bacterias que han fallecido antes. Y si son inyectadas a un animal de experimentación, este animal va a morir. ¿Por qué? Si las bacterias que están vivas son las inofensivas, debido a que estas se han convertido en células competentes y han podido recibir ADN de su medio, de las células que han muerto antes, y lo han integrado a su ADN, incorporando nuevos genes y nuevas capacidades, como la capacidad de generar enfermedad, que es lo que se ha podido observar en este experimento. Otra forma de intercambio genético es la denominada transducción. La transducción requiere del uso de un virus, en este caso un virus bacteriófago. El virus bacteriófago va a buscar una bacteria blanco que es bastante específica y va a inyectar su material genético, el cual está listo para transformar a la célula bacteriana en una fábrica de virus. Esto va a ocasionar que la bacteria empiece a ensamblar virus utilizando sus propios materiales. Para obtener nuevo material genético para los nuevos virus, solamente le quedaría utilizar su propio material genético desensamblándolo. Pero los virus no tienen procesos tan estrictos de revisión de errores, por lo cual algunos virus van a ser bien ensamblados y van a salir idénticos al virus anterior. Y al liberarse de la bacteria, van a realizar el mismo proceso buscando otra bacteria blanco en la cual inyectar su ADN. Pero va a haber también algunas
otras modificaciones, como por ejemplo este caso en el cual un virus tiene material genético de la bacteria. Va a buscar a una célula blanco, le va a inyectar el material genético, pero al no ser material viral ya no va a desarrollar la infección viral, sino más bien va a integrar este material genético a la bacteria dándole nuevas capacidades, lo cual es la base del proceso de transducción. Si desean revisar más sobre este proceso, revisen la base de lo denominado terapia génica. Finalmente, el proceso de conjugación. En este se tiene dos bacterias, una bacteria que presenta un plásmido, que es ADN extracromosómico, que está ubicado en una zona externa, y una bacteria receptora, que no tiene el plásmido. La bacteria que tiene el plásmido también es capaz de producir una estructura denominada pili, que actúa como un puente. Establece el puente con la bacteria receptora y por medio del pili traspasa una copia de este plásmido hacia la bacteria receptora. Proceso el cual finaliza con dos bacterias con el mismo pili y con el mismo plásmido listas para seguir desarrollando nuevos procesos, con lo cual le puede haber dado capacidades antibióticas, capacidad de resistencia a antibióticos, capacidad de nuevos metabolismos u otras capacidades más que pueden traspasarse por vía genética. Un ejemplo bastante típico es la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que puede hacer conjugación con muchas otras bacterias de diferentes especies incluso, siendo bastante común encontrar células de Pseudomonas aeruginosa con 2, 3, 5 o más plásmidos en su interior, debido a lo cual esta bacteria rápidamente se vuelve resistente a antibióticos. En este esquema nosotros podemos resumir los tres procesos. El proceso de transformación, el proceso de transducción y el proceso de conjugación. Ahora, en cuanto a métodos de cuantificación bacteriana, se tienen métodos distintos. Según la bibliografía hay muchas metodologías para cuantificar la cantidad de bacterias que van apareciendo. Yo he hecho una distribución según tres métodos generales, utilizando las unidades formadoras de colonias, CFU en inglés. Algunos se preguntarán el por qué se colocan los textos en inglés, eso es debido a que la mayor parte de la bibliografía está en inglés. Métodos por densidad óptica, utilizando espectrofotómetro, y métodos por citometría de flujo, que son los principales. Vamos a ver cada uno de estos métodos y cómo se detalla y se subdivide. En el caso de unidades formadoras de colonias, nuevamente les repito, una unidad formadora de colonia representaría a una bacteria presente en la muestra original que se ha reproducido por fisión binaria hasta formar una colonia visible en el medio de cultivo. Para observar unidades formadoras de colonias, solamente se puede realizar el proceso en medios de cultivo de tipo sólido, es decir, agares. No se puede observar unidades formadoras de colonias en medios líquidos, en caldos. Estos son dos de los principales métodos para determinar el conteo de unidades formadoras de colonias. Se parte de un volumen conocido, 1 mililitro o 0.1 mililitros. En este caso vamos a trabajar con el método de agar fundido. Se coloca este mililitro de la muestra inicial, la dilución bacteriana, que es la muestra incógnita. Luego a esta muestra se le agrega agar fundido. El agar fundido se puede colocar a una temperatura entre 42 y 45 grados. Tampoco debe ser muy elevada la temperatura, si no mataríamos a las bacterias. Se agita un poco la placa para procurar que las bacterias se distribuyan de manera uniforme en toda la placa
y luego de 24 horas a 37 grados usualmente se cuenta la cantidad de colonias que se han desarrollado, que van a mostrarse como manchas, puntos o formaciones coloniales que ustedes pueden observar y cuantificar directamente. En el otro caso, tenemos un método de dispersión en placa. Para este método se necesita una placa de cultivo que ya tenga medio de cultivo listo y estéril y frío. Se le coloca una cantidad menor, 0.1 mililitros, y luego se esparce esta cantidad sobre toda la placa, procurando que las bacterias que estén en la muestra se distribuyan de manera uniforme. Y después de 24 a 48 horas a 37 grados se puede observar la presencia de colonias. La diferencia entre ambos métodos en cuestión a las colonias observadas o unidades formadoras de colonias es que las colonias solamente van a estar en la superficie en el caso del método de dispersión. En el otro método de agar fundido, las colonias pueden estar en superficie y pueden estar en profundidad. Y se observan de esta manera. Acá tenemos 4 placas con 4 métodos distintos. Esta se nota claramente que he utilizado el método de agar fundido. En esta, la B, se puede observar que las bacterias se han inoculado por dispersión en el agar ya frío. En este caso, el método C permite cuantificación de bacterias en cantidades menores y en el método D se puede observar una placa blanca, un círculo blanco. Esto se denomina un filtro por el cual se atraviesa una cantidad definida de muestra incógnita y van a quedar atrapadas las bacterias que después se pueden incubar y se van a contar de manera más fácil. Otro método similar a este es el método de número más probable, pero no utiliza unidades formadoras de colonias, sino utiliza tubos completos. En el método de número más probable tenemos una muestra original que va a tener muestras posteriores o submuestras que se van a inocular en tubos con medio de cultivo. Para este ejemplo estoy considerando el método que utiliza el medio de cultivo bilis verde brillante. Se coloca en series de 5 en 5 y en cada una de las series se coloca 10 mililitros por cada tubo, 1 mililitro por cada tubo o 0.1 mililitros por cada tubo. Se requiere de todas las tres series. Después de 24 horas a 37 grados, tal como dicen las instrucciones, se revisa los tubos y se busca cuáles son positivos y cuáles son negativos. ¿Cuáles son positivos? Para este medio, los positivos son aquellos que tengan una burbuja en este tubo invertido, que es el tubo de Durham, y presenten turbidez. Eso indica crecimiento de organismos, en este caso coliformes. Se cuenta cuántos han presentado estas dos características, 5 de los 5 tubos ya. En el segundo set se cuenta 2 de los 5 tubos y en el tercer grupo solo se cuentan 0 de todos los 5 tubos. Esta combinación 5, 2, 0 se habla de número más probable y se busca esa combinación, correspondiendo esta a un valor estimado específico. Vale indicar que la técnica de número más probable era una técnica semi-cuantitativa. Ahora también tenemos técnicas cualitativas, como lo que es la reducción de colorantes. La reducción de colorantes, por su lado, utiliza las capacidades de algunos colorantes para ser metabolizados por las bacterias y haciendo que estos cambien en sus tonalidades. El ejemplo más típico es el caso de la reducción del azul de metileno en muestras de leche. Si la muestra tiene muchas bacterias, el tiempo que va a tomar a la leche para cambiar de color de un tono azul intenso a un tono blanco o blanquecino va a ser menor
en caso de muestras que tengan una abundante cantidad de bacterias. Mientras menor sea la cantidad de bacterias, el tiempo que va a tomarle para este cambio va a alargarse mucho más, llegando incluso hasta las 6 horas en leche de muy buena calidad, hablando de reducción de cantidad de bacterias. El proceso químico es la reducción del azul de metileno a leucometileno, que pierde su color. Otro mecanismo similar de reducción de colorantes es el uso de la resazurina. La resazurina es inicialmente azul y va a cambiar posteriormente a rosa. La diferencia con el anterior es que el tiempo para la reducción de la resazurina es mucho menor. La muestra se revisa a los 10 minutos y ya nos puede dar un indicativo, correspondiendo también a una escala semi-cuantitativa, más que todo sería una escala cualitativa que indicaría la cantidad aproximada de bacterias según el tono en el cual ha cambiado. Otro método, acá están el azul de metileno, la resazurina, es el método por el trifenil tetrazolium. Este método es al revés. Partimos de una muestra donde no se presenta coloración y si es que hay una gran cantidad de bacterias, esta va a cambiar a un color rojo por la producción de formazán. En el caso del otro grupo de métodos que utilizan la densidad óptica, vamos a utilizar un equipo que es el espectrofotómetro. Este va a trabajar bajo este principio, mostrado en el esquema. Si yo tengo una fuente de luz que atraviesa un medio transparente que no contiene partículas, la misma cantidad de luz que ha sido emitida va a ser recibida en un detector. En cambio, si yo tengo una fuente de luz y esta atraviesa un medio con gran cantidad de partículas, estas van a dispersar a la luz, reduciendo la cantidad de luz que llega al detector, mostrándose esto en lo que se denomina la absorbancia. La absorbancia de cero correspondería con una muestra sin partículas. Mientras va aumentando la absorbancia, por ejemplo una absorbancia de 0.3, indicaríamos una cantidad ya creciente de partículas. Una absorbancia, por ejemplo, de 0.7 tendría una gran cantidad de partículas inmersas. Y así, como se ve en la flecha, va reduciéndose la cantidad de luz que va a llegar finalmente al detector. Esto se comprueba con escalas y con calibraciones ya definidas por el espectrofotómetro que nos van a dar una cuantificación bastante exacta de la cantidad de microorganismos que existen en el medio. Para lo cual se necesitaría que los microorganismos estén en un medio de cultivo líquido, tal como un caldo. La citometría de flujo, por su lado, según el esquema que les estoy mostrando, requiere que las muestras tengan cierto marcador, por ejemplo un marcador de fluorescencia, y que puedan pasar por un canal bastante delgado que permita que pasen individualmente, célula por célula, y puedan ser cuantificadas por una fuente de luz, en este caso una luz láser, que al irradiar a estas células va a tener diferentes reacciones según diferentes tipos celulares que pueden estar presentes. Geometría también podría ser por el uso de voltaje. Existe un pequeño voltaje en cada tipo celular o en general en las células, y al pasar un volumen definido por un agujero, una perforación que tiene un calibre ya determinado como para que pueda pasar solo una célula a la vez, puede emitir una cantidad de voltaje definido que sí se puede detectar con un sensor y darnos una cantidad precisa de cuántas células existen en ese medio, para lo cual también necesitaría que el medio sea líquido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.